Esto también. Bueno, el significado de batallas como esa. Cuito Cuanavale en realidad es un lugar que los surafricanos tratan de tomar. Y lo que hay ahí es un atrincheramiento y una defensa a ultranza de ese lugar. Y ellos fracasan en ese intento de tomar Cuito Cuanavale. Tras largos meses de bombardeo, de fuego de artillería diario, no pueden tomar. Pero lo importante es que mientras ellos se enfrascaban en Cuito Cuanavale, las tropas cubanas, angolanas y de la SWAPO avanzaban por el suroeste hacia la frontera de Namibia, que era donde había que dar la batalla, no donde ellos habían escogido el lugar, sino donde Fidel decidió que era donde había que dar la batalla principal, irlos empujando hacia la frontera. Y así fue que ese avance de tropas de negros, blancos y mestizos, colores, como llaman estos racistas blancos, a los que no son blancos puros, que ellos creen que es la raza superior, fue arrojando a estas arrogantes tropas hacia la frontera con Namibia. Y el golpe de Calueque, que fue 2 días después de la reunión del Cairo, fue a fines de junio del 88, ya fue el golpe que hizo que ellos, que habían ido a Londres con buen talante, pero que en el Cairo se habían portado arrogantes y le habíamos dicho hasta el mal que iban a morir. Ya después hubo una reunión en Cabo Verde, donde acordaron que se iban a salir de Angola, pedían que no les tiráramos cuando una cierta garantía para retirarse, es decir, que era evidente que ya ellos habían comprendido que tenían que salir de Angola y que tenían que salir de Namibia. Después duraron varios meses las negociaciones, era un regateo, si tantos meses, más cuantos meses. Ellos querían que se demorara porque tenían elecciones internas y no quería que la ultraderecha de esa derecha los acusara de haber entregado, pero en realidad la suerte estaba echada. Y así, en el 22 de diciembre del 88, en la ONU se firmaron los acuerdos que dieron inicio a la aplicación de la 435 en Namibia y a la retirada paulatina de la Fuerza Armada de Cuba de Angola. Pero en realidad la derrota esa del apartheid, de esas tropas, también tuvo una repercusión tremenda en la propia Sudáfrica y de aliento a la lucha del pueblo surafricano contra el apartheid. Hay una frase de Mandela que quisiera leer, para ser exacto. Nelson Mandela dijo: la victoria cubana destruyó el mito de la invencibilidad del opresor blanco, sirvió de inspiración al pueblo combatiente de Sudáfrica. Cuito Cuanavale marca el viraje de la lucha por liberar al continente y a nuestro país de la paz. Esas tropas blancas, mestizas, negras que avanzaban eran tropas cubanas, tropas angolanas y tropas de la SWAPO. Y bueno, no solo ellos, yo tengo entendido también que los propios sudafricanos escribieron que los aviones, los bravos combatientes cubanos le habían partido el corazón a la aviación. En Calueque, sí. Es una pared que quedó entera. Sí. Un sobreviviente de la tropa surafricana, de la guarnición surafricana que estaba allí, escribió en lengua africana: los MiG-23 nos partieron el corazón. Nos partieron el corazón. Y hablando de historia, en este despacho hay una fotografía de un simbolismo tremendo. Están Fidel, Raúl y el Che. Creo que es un momento histórico de encuentro, pero que también tiene que ver, me decía usted, con la primera, cuando se inicia la colaboración de la Revolución Cubana con África. Sí, porque esa foto es cuando el ciclón Flora. Fidel está en Oriente, aquel día dramático, cuando aquello estaba también en Oriente, como tú sabes. Y entonces Raúl y el Che van a ver a Fidel, a decirle que están listos los barcos mercantes cubanos que llevan el destacamento militar cubano, unos 700 hombres al frente del comandante Figenio Amejeiras, para ayudar a Argelia, que estaba siendo agredida. En su lucha de liberación, sí. No en su lucha de liberación. Por la agresión de Marruecos. Ya eran independientes, pero estaban siendo agredidos por Marruecos, los expansionistas de la monarquía marroquí. Pero antes de eso, la colaboración cubana con África empezó por Argelia. Con los médicos. No, antes que los médicos. En el mismo año de Girón, a fines de año, un barco cubano lleva armas, de las capturadas a los mercenarios en Girón y otras arrebatadas al ejército de Batista, para el Frente Nacional de Liberación de Argelia, que llevaba una lucha heroica por su independencia. Y ese barco que deja el armamento regresa en los primeros días del año siguiente
con una carga preciosa. Niños huérfanos de guerra y combatientes heridos de guerra. Que vienen a a los niños a educarse y los combatientes a... Y también los primeros médicos. Y entonces, al año siguiente, el 63. 63 mismo, temprano, es la primera colaboración médica en Cuba. Nos quedaban 3.000 médicos de los 6.000. Los yanquis nos habían robado 3.000. Sin embargo, fueron 55 trabajadores de salud pública, unos 29 médicos, estomatólogos, enfermeros, técnicos de diferentes aspectos de la salud. Es la primera colaboración médica que Cuba brinda en el exterior. Y que abre un camino hermosísimo. Que abre un camino que en la se mantiene cubana. hasta hoy. Así que Argelia es el primer episodio de ayuda de Cuba al África. De todas maneras, lo que es ya la lucha revolucionaria, el acompañamiento de ese ejército rebelde que siguió siendo defensor de la justicia social y luchador por la libertad de su pueblo y ayudar a otros. Ustedes saben que la verdadera epopeya ya comienza en el 65, digamos en África. Es lo que yo he llamado la epopeya de Cuba en África subsahariana. En África subsahariana. Sí empieza, te puedo decir el día exacto, el 24 de abril de 1965. En la noche y la madrugada de ese día, el comandante Ernesto Guevara, con 13 cubanos más, cruza en 2 lanchas, como todo fuera borda, el lago Tangañica, que es el segundo lago más profundo del mundo, y llega a las costas del Congo ex belga, a ayudar al movimiento lumumbista que luchaba contra el gobierno títere impuesto por Washington y por Bruselas, aquel gobierno de Chombe, Kasavubu y Mobutu. Mira que 3 personajes gobernaban aquel país. Que estuvieron saqueando durante años con la bendición de Estados Unidos y de Europa. Sí, el 85 del siglo pasado, del siglo XIX, que se repartieron África, los colonialistas. Esa es la vanguardia de la columna 1. Esa es la vanguardia de la columna 1, que se va completando después. Por otra parte, empieza a formarse la columna 2. Ese mismo 24 de abril, 9 compañeros, encabezados por el compañero Agramonte, toman un barco en Matanza, que sale de Santiago y sale hacia África, rumbo al Congo, al otro Congo, al Congo ex francés, y llegan a Brazzaville el 20 de mayo. Ese es el primer grupo de la columna 2. Después siguen llegando otros compañeros por avión, entre ellos un grupo de 25, encabezado por el comandante Quindelán. Hay unos 50, un medio centenar de combatientes allí, y yo llego en un barco con 200 compañeros y armas de artillería, etcétera, además de la infantería, el 23 de agosto a Punta Negra, el 21 a Punta Negra, el 23 a Brazzaville, y entonces se constituye